esposa no me deja ir al cumpleaños de mi hija para que su amante ocupe mi lugar, pero úsela. Nunca pensé que tendría que escribir algo así. Nunca pensé que alguien podría intentar borrarme de la vida de mi propia hija, y mucho menos reemplazarme. Soy padre de una niña maravillosa de 8 años. Es lo mejor que me pasó en la vida. Aunque mi matrimonio terminó hace 3 años, siempre tuve algo muy claro: podíamos dejar de ser pareja, pero jamás dejaría de ser su papá. O al menos, eso creía. Mi exesposa y yo nos divorciamos de manera civilizada, si es que esa palabra existe cuando hay dolor de por medio. No hubo gritos en el juzgado, no hubo escándalos públicos. Ella se quedó con la custodia principal y yo con un régimen de visitas bastante estándar, fines de semana alternos, una tarde entre semana y fechas importantes compartidas. Eso decía el papel. En la práctica, todo empezó a torcerse cuando apareció él, su amante. El hombre con el que me engañó mientras aún dormíamos en la misma cama. El mismo que, según ella, no tenía nada que ver con nuestro divorcio. Al principio intenté ser maduro. Me repetía que lo importante era mi hija. Tragué orgullo, sonreí cuando me lo cruzaba, evité discusiones. Incluso acepté que estuviera presente cuando yo pasaba a buscar a la nena. Pero con el tiempo noté algo que me heló la sangre. Mi hija empezó a decir cosas raras. Mamá dice que ahora tengo 2 papás. Él sabe hacer panqueques mejor que vos. Él vive con nosotros, vos no. Comentarios sueltos. Inocentes. Pero cada uno era como una aguja directa al pecho. Intenté hablar con mi ex. Le pedí que no confundiera a la nena, que no usara palabras que no correspondían. Ella me miró con una sonrisa fría y me dijo: no exageres. Es solo cariño. Vos seguís siendo su padre, mientras te comportes como tal. Esa frase me quedó grabada. Y entonces llegó la invitación que nunca llegó. El cumpleaños número 9 de mi hija caía un sábado. Mi fin de semana. Según el acuerdo, ese día me correspondía a mí. Yo ya estaba organizando algo sencillo: una torta, globos, una salida al parque. Nada grande, solo tiempo juntos. 3 semanas antes le escribí a mi ex para coordinar. No respondió. Insistí. Silencio. La llamé. No atendió. 2 días después, finalmente me contestó con un mensaje que todavía tengo guardado. Ya organizamos el cumpleaños en casa. Va a ser algo familiar. Mejor no vengas para evitar incomodidades. Me quedé mirando la pantalla sin entender. ¿Incomodidades? ¿Yo, el padre, era la incomodidad? Le respondí de inmediato, con calma, aunque por dentro estaba hirviendo. Es el cumpleaños de mi hija. Tengo derecho a estar. Su respuesta fue un golpe directo. Ella va a estar más cómoda sin tensiones. Además, ya tiene una figura paterna presente ese día. Ahí entendí todo. Querían que su amante ocupara mi lugar. Querían que él soplara las velas con mi hija. Que apareciera en las fotos. Que fuera el papá frente a todos. Sentí una mezcla de rabia, impotencia y un dolor profundo que no se parece a nada. No era celos. No era orgullo herido. Era algo peor. Era la sensación de que alguien estaba reescribiendo la historia de mi hija sin mí. Esa noche no dormí. Pensé en ir igual. Pensé en armar un escándalo. Pensé en gritar, en discutir, en romper cosas. Pero después, pensé en algo más. Pensé que si ellos querían jugar sucio, yo no iba a ensuciarme, iba a ser inteligente. Porque hay algo que mi exesposa olvidó por completo. Yo conocía cada detalle de ese acuerdo legal. Y también conocía algo que ella daba por perdido: mi paciencia. Y fue en ese momento, a las 3 de la mañana, mirando el techo en la oscuridad, cuando se me ocurrió la forma perfecta de hacer justicia. No una venganza impulsiva. No un escándalo. Algo mucho más efectivo. Algo que no solo me devolvería mi lugar, sino que dejaría en evidencia todo lo que estaban haciendo. Y lo mejor de todo, ellos aún no tenían idea de lo que se les venía encima. A la mañana siguiente me levanté con la cabeza fría, pero el corazón todavía apretado. Había pasado horas dándole vueltas a la situación, repasando cada mensaje, cada palabra, cada gesto de los últimos meses. Y cuanto más pensaba, más claro lo tenía: esto no era solo un cumpleaños. Era una prueba. Si dejaba pasar esto, no iba a ser la última vez. Hoy sería el cumpleaños. Mañana, un acto escolar. Después, una graduación. Y sin darme cuenta, un día mi hija me llamaría el papá que casi no está. No, eso no iba a pasar. Abrí la carpeta donde guardaba los papeles del divorcio.
La misma que había evitado tocar durante años porque me recordaba un fracaso. Esa vez la abrí con otro propósito. Leí cada página, cada cláusula, cada palabra escrita en letra chica. Y ahí estaba, negro sobre blanco. Las fechas importantes debían compartirse, salvo que ambas partes acordaran lo contrario. Y no solo eso, ninguno de los dos podía impedir el contacto del otro progenitor sin causa justificada. Incomodidad no era una causa justificada. Mi nueva pareja tampoco. Ella había cometido un error. Grave. Pero no iba a correr a amenazarla con abogados. Eso era exactamente lo que ella esperaba de mí, que reaccionara como el ex dolido, el problema, el hombre que no sabe soltar. Yo iba a hacer algo distinto. Primero, llamé a mi hija. Cuando atendió y escuché su voz, casi se me quiebra todo el plan. Papá, me dijo, contenta. Mamá dice que el sábado viene mucha gente. Respiré hondo. ¿Y vos qué querés para tu cumpleaños? Le pregunté con suavidad. Hubo un silencio pequeño, de esos que dicen más que 1000 palabras. Quiero que vengas, respondió. ¿Vas a venir, no? Ese fue el momento exacto en que entendí que no estaba exagerando. No era una pelea entre adultos. Mi hija ya estaba en el medio. Claro que sí, le dije. Pase lo que pase, yo voy a estar. No le mentí. Pero tampoco le expliqué cómo. Después de cortar, hice algo que nunca había hecho antes. Empecé a documentarlo todo. Capturas de pantalla. Fechas. Mensajes ignorados. Frases textuales donde ella dejaba claro que no quería que yo fuera. Incluso grabé una llamada, legal en mi país y yo participo en ella, donde le pregunté directamente. ¿Por qué no querés que vaya al cumpleaños de mi hija? Su respuesta fue tan tranquila que daba miedo. Porque ya tiene una familia armada. Y no quiero escenas. Ahí estaba. Dicho con todas las letras. Esa misma tarde pedí una consulta con mi abogado. No para demandar, no para iniciar una guerra legal, todavía. Solo para preguntarle algo muy específico. ¿Qué pasa si yo voy igual? Su respuesta fue simple. Tenés todo el derecho. Y si ella intenta impedirlo, queda muy mal parada. Sonreí por primera vez en días. Pero no me conformé con eso. Sabía que ir sin avisar podía terminar en un escándalo frente a mi hija. Y eso era lo último que quería. Así que pensé un paso más adelante. Decidí jugar a largo plazo. Le mandé un último mensaje a mi ex, breve, educado y medido. No voy a discutir. Solo quiero estar presente en el cumpleaños de nuestra hija. Es importante para ella. Espero que lo entiendas. No respondió. Pero yo sabía que lo había leído. Y entonces hice algo que ella jamás esperó, no insistí más. Me quedé en silencio. El día del cumpleaños se acercaba y yo no dije nada. No llamé. No escribí. No reclamé. Desde afuera, parecía que había aceptado mi derrota. Y eso los tranquilizó. Porque cuando las personas creen que ganaron, bajan la guardia. Mientras tanto, yo estaba preparando algo mucho más grande que una simple aparición en una fiesta. Algo que no solo iba a dejar claro que yo seguía siendo el padre, sino que iba a obligar a mi exesposa a enfrentarse con sus propias decisiones, delante de todos. No con gritos. No con violencia. Con algo mucho más difícil de refutar. La verdad. Y el momento de usarla estaba cada vez más cerca. El día anterior al cumpleaños fue extraño. Demasiado tranquilo. Mi ex no me escribió. Yo no escribí. No hubo mensajes pasivo-agresivos, ni reproches, ni amenazas legales. Y eso, curiosamente, fue lo que más me confirmó que estaba haciendo lo correcto. Porque cuando alguien cree que ya ganó, deja de mirar por el retrovisor. Esa noche preparé todo con una calma quirúrgica. No había rabia. No había nervios. Solo una determinación absoluta. Sabía exactamente qué iba a hacer y cómo hacerlo sin que mi hija saliera lastimada. Primero, hablé con mis padres. Ellos sabían del cumpleaños, pero no del conflicto real. Siempre intenté protegerlos de estas cosas. Pero esta vez necesitaba que supieran la verdad. Mi madre se quedó en silencio cuando terminé de contarle. Mi padre apretó los puños. ¿Y no te deja ir? Preguntó, incrédulo. No, respondí. Quiere que vaya su pareja en mi lugar. Mi madre fue la que dijo algo que me marcó. Eso no se hace. No con un hijo. Les expliqué mi plan, sin detalles innecesarios. Solo lo suficiente para que entendieran que no iba a montar un escándalo, sino algo mucho más firme. Confía en mí, les dije. Pase lo que pase,
Mañana voy a volver a casa sabiendo que hice lo correcto. Después llamé a mi abogado otra vez. No para pedir permiso, sino para asegurarme de que cada paso estuviera cubierto. ¿Tenés copias de todo?, me preguntó. Sí. Mensajes, audios, capturas. Perfecto. Pase lo que pase mañana, vos mantené la calma. Eso era clave. Porque la calma, en estas situaciones, es lo que más desarma al otro. Dormí poco. Soñé con mi hija soplando las velas y mirando alrededor buscándome. Me desperté con un nudo en la garganta, pero también con una convicción renovada, no iba a fallarle. El día del cumpleaños amaneció soleado. De esos días que parecen burlarse de uno cuando por dentro todo está revuelto. Me vestí sencillo. Nada elegante, nada provocador. Quería verme como lo que era, un padre más yendo al cumpleaños de su hija. No llevaba regalo conmigo. Eso también era parte del plan. Salí de casa una hora antes de que empezara la fiesta. No fui directo a la casa de mi ex. Antes hice una parada clave. Fui a una librería infantil donde sabía que a mi hija le encantaba ir conmigo cuando aún vivíamos juntos. Elegí un regalo con cuidado. No el más caro, no el más grande. Uno significativo. Algo que solo su papá podría elegir porque conocía cada detalle de sus gustos, sus miedos y sus sueños. Mientras lo envolvían, sentí esa mezcla de tristeza y orgullo que solo entiende alguien que ama a un hijo por encima de cualquier conflicto. Después me senté en el auto. Y esperé. No llegué temprano. No llegué tarde. Llegué exactamente a la hora en la que sabía que todos estarían ahí, familiares, amigos, vecinos, y él. El amante. El nuevo papá. Respiré hondo, tomé el sobre con los documentos, bien guardado, discreto, y bajé del auto. Cada paso hacia la casa se sentía pesado, pero firme. Escuché risas antes de tocar el timbre. Música infantil. Globos explotando. Todo lo que debería haber sido normal, si no fuera por lo que estaban intentando hacer. Toqué el timbre. Una vez. Nada. Toqué otra vez. Escuché pasos. La puerta se abrió. Y ahí estaba ella. Mi exesposa se quedó congelada cuando me vio. Sus ojos fueron directo a mi cara, después al regalo, después detrás de mí, como si esperara que viniera con un escándalo armado. ¿Qué haces acá?, me dijo en voz baja, tensa. Sonreí. Tranquilo. Vine al cumpleaños de mi hija. Antes de que pudiera decir algo más, escuché una voz desde adentro. ¿Quién es? Era él. Y en ese momento supe que ya no había marcha atrás. Pero lo que ninguno de los dos sabía es que yo no había venido a pelear. Había venido a ponerlos frente a un espejo del que no iban a poder escapar. Y lo que estaba a punto de pasar iba a cambiarlo todo. La puerta quedó entreabierta. Mi exesposa no sabía si cerrarla en mi cara o dejarme pasar. Dudó apenas un segundo, y ese segundo fue suficiente para que mi hija apareciera corriendo desde el fondo de la casa. Papá. Se lanzó a mis brazos sin pensarlo, sin preguntar, sin dudar. Me abrazó fuerte, como si tuviera miedo de que desapareciera otra vez. Sentí como me temblaban las manos, pero me agaché y la abracé de vuelta. Feliz cumpleaños, amor, le susurré. Perdón por llegar tarde. No importa, me dijo. Pensé que no ibas a venir. Levanté la mirada. Mi exesposa estaba pálida. Él, parado detrás, observaba la escena con una sonrisa incómoda, sin saber muy bien dónde ponerse. Y ahí pasó algo muy importante. Todos nos estaban mirando. Los abuelos maternos, los tíos, algunos padres del colegio. Nadie hablaba. Nadie sabía si eso estaba bien o mal. Pero nadie podía negar lo evidente, una hija abrazando a su padre. Entré. No empujé. No forcé nada. Simplemente entré, porque tenía derecho. ¿Podemos hablar?, me dijo ella en voz baja, tirándome del brazo. Después, respondí. Hoy es su día. Me senté con mi hija. Le di el regalo. Sus ojos se iluminaron al abrirlo. ¿Sabías que lo quería?, gritó, feliz. Claro que lo sabía. Mientras ella se iba a jugar, sentí la tensión creciendo como una cuerda a punto de romperse. Mi ex no dejaba de mirarme. Él se movía nervioso, tratando de actuar como anfitrión, ofreciendo bebidas, acomodando cosas que no necesitaban acomodarse. Y fue entonces cuando ella decidió enfrentarlo. Te pedí que no vinieras, me dijo, ya sin disimular. No levanté la voz. No hacía falta. No podés pedirme eso, respondí. Es mi hija. Estás confundiendo a todos, insistió. Esto no era el plan.
Exacto, le dije. No era tu plan. Algunas personas empezaron a prestar atención. Las conversaciones alrededor se apagaron poco a poco. Ella se dio cuenta demasiado tarde de que ya no estábamos solos. No armes un espectáculo, me susurró. Sonreí. No lo estoy armando yo. Saqué el teléfono. Nada dramático. Nada exagerado. Solo quiero aclarar algo, dije en voz suficientemente alta como para que los más cercanos escucharan. Porque parece que hay un malentendido. Ella abrió los ojos. No, dijo. No acá. Sí, acá, respondí con calma. Porque esto no es entre vos y yo. Es sobre ella. Señalé suavemente hacia donde mi hija jugaba, ajena a todo. Hace semanas pedí estar en este cumpleaños, continué. Semanas. Y se me dijo que no, porque supuestamente ya había una figura paterna. El silencio fue absoluto. Sentí como varias miradas se clavaban en ella, y en él. Quiero dejar algo claro, seguí. Nadie reemplaza a nadie. Yo soy su padre. Y siempre voy a estar. Les guste o no. Ella intentó interrumpirme, pero ya era tarde. No vine a pelear, dije. Vine porque mi hija me quiere acá. Y porque la ley también dice que debo estar. Ahí fue cuando saqué el sobre. No lo abrí. No mostré papeles. Solo lo dejé sobre la mesa. Si quieren, después lo vemos con abogados. Pero hoy no. Hoy es su cumpleaños. Nadie dijo nada. El amante bajó la mirada. Los familiares murmuraban entre ellos. Mi exesposa estaba roja, de vergüenza y de furia. Y entonces ocurrió algo que no esperaba. La madre de mi ex, la abuela de mi hija, se acercó lentamente. Tiene razón, dijo, mirándola a ella. Esto no estuvo bien. Ese fue el golpe más fuerte. Porque ya no era solo yo. Era la verdad, dicha en voz alta, frente a todos. Mi exesposa no respondió. No podía. Y yo supe, en ese momento, que había ganado algo mucho más importante que una discusión. Había recuperado mi lugar. Pero la historia todavía no había terminado. Porque lo que pasó después, no ocurrió en esa casa. Ocurrió días más tarde. Y fue ahí donde la justicia emocional terminó de cerrarse. Después del cumpleaños, nada volvió a ser igual. No hubo gritos cuando me fui. No hubo escenas delante de mi hija. Me despedí de ella con un abrazo largo, de esos que dicen acá estoy sin palabras. Gracias por venir, papá, me dijo al oído. Eso solo ya valía todo. Pero al subir al auto, supe que lo más difícil recién empezaba. Porque cuando expones una verdad que alguien intentó esconder, esa verdad no se puede volver a meter en la caja. Esa misma noche recibí el primer mensaje. ¿Estás contento ahora? No respondí. Al día siguiente, otro. Arruinaste un momento familiar. Tampoco respondí. El tercero ya no fue un mensaje. Fue una llamada. ¿Qué querés lograr con esto? Me dijo, apenas atendí. Me dejaste como una villana. Respiré hondo. No te dejé como nada, respondí. Vos hiciste tus elecciones. Yo solo fui al cumpleaños de mi hija. Silencio. Ella estuvo confundida después, dijo finalmente. Hiciste mal. Ahí fue cuando entendí algo muy claro, ella no estaba preocupada por nuestra hija. Estaba preocupada por cómo había quedado ella frente a los demás. No la confundí yo, le dije. La confundís cuando intentás reemplazarme. Colgó. 2 días después llegó el golpe que no esperaba, pero para el que estaba preparado. Me llegó una notificación del juzgado. Solicitud de modificación del régimen de visitas. Ahí estaba. Lo supe en el momento en que vi el encabezado. Iba a intentar castigarme por no haberme quedado callado. Pero esta vez no estaba solo ni desarmado. Llamé a mi abogado apenas leí el documento. Tranquilo, me dijo. Esto es más emocional que legal. Y además, ahora tenemos pruebas. Pruebas. Capturas. Audios. Mensajes donde quedaba claro que ella había intentado impedir el contacto. Testigos del cumpleaños. Incluso su propia madre. Por primera vez desde el divorcio, sentí algo distinto al miedo, confianza. La audiencia fue fijada para 2 semanas después. 2 semanas en las que mi ex cambió por completo su actitud. Pasó del enojo a la victimización. Esto es por el bien de la nena, decía. Él es conflictivo. No respeta límites. Yo seguí igual. Calmo. Presente. Impecable. No hablaba mal de ella frente a mi hija. No discutía por mensajes. Todo lo hacía por escrito,
con respeto. El día de la audiencia, entramos a la sala sin mirarnos. El juez escuchó primero a mi ex. Ella habló largo. Dijo que yo había generado tensión, que no respetaba acuerdos verbales, que su nueva pareja era una figura estable para la nena. Después fue mi turno. No levanté la voz. No ataqué. Solo conté los hechos. Pedí estar presente en el cumpleaños, dije. Se me negó. ¿Por qué?, preguntó el juez. Porque, según ella, ya había otra figura paterna. Mi abogado presentó las pruebas. El juez las miró en silencio. ¿Usted intentó impedir el contacto del padre con la menor?, le preguntó a ella. Yo solo quise evitar conflictos, respondió. Evitar conflictos no justifica excluir a un padre, dijo el juez. Menos en una fecha significativa. El ambiente cambió. Por primera vez, ella no tenía el control. Y entonces el juez dijo algo que jamás voy a olvidar. La menor no necesita reemplazos. Necesita a sus padres. Ahí entendí que todo lo que había hecho, había valido la pena. Pero lo más fuerte todavía no había pasado. La espera después de la audiencia fue peor que la audiencia misma. No sabes lo que es mirar el teléfono cada 5 minutos, esperando una notificación que puede cambiar tu vida como padre. Cada día parecía eterno. Y aunque por fuera me mostraba tranquilo, por dentro tenía un miedo profundo, no por mí, sino por mi hija. Porque cuando los adultos juegan a ganar, los hijos siempre corren el riesgo de perder. Durante esas semanas, mi ex mantuvo una actitud extrañamente correcta. Ya no había reproches ni amenazas. Los mensajes eran breves, formales, casi fríos. El amante, o la nueva pareja, como ella insistía en llamarlo, desapareció por completo de las conversaciones. Eso ya me decía mucho. Mi hija, en cambio, estaba distinta. Más tranquila. Más cariñosa. Una tarde, mientras dibujábamos en la mesa de la cocina, me miró de la nada y me dijo: «Papá, ¿vos te vas a ir?». Sentí un nudo en el estómago. «No», le respondí sin dudar. «Nunca. Porque el otro dice que a veces los papás se van cuando hay otro», agregó, bajando la mirada. Ahí entendí el daño silencioso que se había estado haciendo. Me agaché a su altura. «Escúchame bien», le dije. «Nadie me reemplaza. Yo soy tu papá y eso no cambia». Me abrazó fuerte. Ese abrazo fue más importante que cualquier fallo judicial. Días después llegó la notificación. La abrí con manos temblorosas. Resolución provisional del régimen de visitas. Leí despacio, línea por línea. Y entonces apareció la frase que lo cambió todo. Se amplía el régimen de visitas del padre, otorgándole mayor tiempo semanal y la totalidad de las fechas significativas de manera alternada, bajo apercibimiento a la madre de sanciones en caso de obstrucción. Me quedé en silencio. No grité. No festejé. Me senté y respiré. Porque no se sentía como una victoria contra ella. Se sentía como una victoria para mi hija. Pero había más. El juez también ordenó que ninguna tercera persona fuera presentada como figura parental, y que cualquier interferencia futura sería considerada alienación. Eso fue un golpe directo. No solo legal. Emocional. Cuando mi ex leyó la resolución, me llamó. ¿Era necesario llegar a esto?, me preguntó, con la voz quebrada. Por primera vez, no había enojo. Solo cansancio. Yo nunca quise esto, le respondí. Solo quise estar. Silencio. Ella te quiere mucho, dijo finalmente. Lo sé, contesté. Y yo a ella. Colgamos sin discutir. Los días siguientes fueron distintos. Las entregas de mi hija eran tranquilas. No había tensión. No había miradas desafiantes. Y el amante, ya no estaba. No sé si se fue por decisión propia o porque la situación se volvió demasiado real. Pero dejó de ser parte de la escena. Una tarde, mientras caminaba con mi hija de la mano, ella me dijo algo que terminó de cerrar todo. Papá, me gusta cuando todos dicen la verdad. Sonreí. Porque al final, eso fue lo que hice. No grité. No ataqué. No me vengué como muchos esperaban. Solo me mantuve firme. Y a veces, eso es la forma más poderosa de justicia emocional. Solo faltaba una cosa más. El cierre. Y eso. El tiempo pasó. No de golpe, no mágicamente, pero pasó. Y con él, las cosas empezaron a acomodarse de una forma que nunca imaginé cuando todo esto comenzó. Mi hija empezó a venir más días a casa. Ya no contaba las horas para irse ni preguntaba con ansiedad qué día la iba a ver otra vez. Simplemente estaba. Tranquila.
Segura. Eso era todo lo que siempre quise. Mi ex y yo no nos volvimos amigos. Tampoco hacía falta. Aprendimos algo mucho más importante, poner a nuestra hija por delante del ego. Las conversaciones se volvieron breves, claras y respetuosas. Sin dobles intenciones. Sin juegos de poder. Y algo cambió definitivamente entre nosotros. Ella dejó de verme como el problema. Porque ya no podía. Las reglas estaban claras. La justicia había hablado. Y, sobre todo, la realidad estaba a la vista de todos. En una de las primeras fechas importantes después de todo esto, un acto escolar, mi hija miró al público, me vio sentado en la primera fila, y sonrió. Solo eso. No corrió. No gritó. No señaló. Sonrió con la tranquilidad de saber que su papá estaba ahí. Y nadie ocupaba mi lugar. Con el tiempo me enteré, por terceros, que su relación con aquel hombre no duró mucho más. Al parecer, cuando dejó de jugar al papá héroe y aparecieron los límites reales, la historia perdió encanto. Pero eso ya no me importaba. Porque entendí algo fundamental. No se trata de ganar contra alguien. Se trata de no perderte a vos mismo en el proceso. Muchas veces me preguntan si lo volvería a hacer. Si no fue demasiado. Si no hubiera sido más fácil dejar pasar. La respuesta es siempre la misma. No. Porque el día que un padre deja pasar algo así, ese día alguien más aprende que puede borrarlo. Y yo no iba a permitir que mi hija creciera pensando que el amor se reemplaza. Hoy, cuando ella me presenta a alguien, dice con orgullo: él es mi papá. Y eso no hay amante, manipulación ni mentira que pueda quitarlo. Si estás leyendo esto y estás pasando por algo parecido, quiero decirte algo claro. No te rindas. No reacciones con violencia. No juegues sucio. Jugá firme. Jugá con la verdad. Jugá pensando en tu hijo. Porque al final, los hijos siempre saben quién estuvo. Y ese es el único lugar que realmente importa.